Muy buenas tardes. Bueno, me presento, soy Catalina Mosquera. Ahorita hago parte de integración social con la estrategia Saguabona. Y hoy, junto con la estrategia Saguabona, junto con la estrategia Entre Pares, estamos haciendo este conversatorio. Estamos aquí hablando un poco sobre la cultura, la tradición y el trabajo infantil, ¿sí? Entonces, primero agradecerles por haber atendido este llamado, por estar acá. Eh, y vamos, antes de entrar en materia, pues presentémonos, ¿cierto? Entonces, hoy nos acompaña Dora Inés Bianco Julio. Ella es una mujer negra, investigadora, docente. Nos acompaña también Eloísa Moreno. Ella es una mujer, es psicóloga, hace un trabajo comunitario. Eh, Su fuerte es trabaja en la ruralidad, hace 6 años de integración social y como de los procesos de la ruralidad de Chapinero y de Santa Fe, ¿no? Y de Santa Fe. También está Aiden Salgado es palenquero, cimarrón, es un líder político, licenciado en sociales y ahorita está en su proceso de, de maestría como politólogo. Y también nos acompaña el Taita Oscar de la comunidad, es gobernador de la comunidad Inga, que también hace parte de integración social y de los procesos de casa de pensamiento con la comunidad indígena. Entonces, bueno, eso fue como a grosso modo una presentación, pero qué rico sería que cada uno nos contara, ¿cierto? Quiénes son, más desde su saber y de su trabajo con las comunidades. Entonces, ¿quién desea empezar en esta presentación? Bueno, voy a empezar yo entonces. ¿Me escuchan bien? Bueno, mi nombre es Eloísa Moreno. Como lo acaba de decir la compañera Catalina, yo soy psicóloga, llevo 6 años como responsable del servicio Creciendo en Familia en la Ruralidad. Este servicio es un servicio de atención a la primera infancia y las familias rurales. Atendemos niños que habitan en la ruralidad de Bogotá. Estamos presentes en 5 localidades, en Suba, Sumapaz, Chapinero, Santa Fe, Usme y Ciudad Bolívar. Y pues somos un equipo de aproximadamente 60 profesionales que estamos en territorio atendiendo la primera infancia rural. Gracias Eloísa. ¿Quién más desea? Bueno, puedo seguir yo por aquí. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, un placer poder conversar de estos temas. Mi nombre es Dora Inés Bianco, como decía Catalina, yo soy docente, investigadora, de formación soy psicóloga y administradora en salud. Bueno, vengo trabajando los temas de infancia desde hace algunos años. Soy miembro de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CENOA, ahora como asesora, estuve vinculada al equipo técnico más o menos 6 años, y desde allí estaba a cargo del área de infancia afrodescendiente, pensando en este acompañamiento a las organizaciones en los diferentes territorios, por organizaciones que hacen miembros justamente pues, de la convergencia, y pensando en los temas tanto desde la urbanidad como la realidad de los niños y niñas afrodescendientes en Colombia en temas de garantías de derechos. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién más desea continuar? Juangui Gunata, Nuka Sutikeme Oscar Bastidas Hakanamijoy. Muy buenas tardes para todos. Como les presento, Catalina, soy Taitais, gobernador del Cabildo Indígena Inga de Bogotá. Fui 3 periodos acompañando estos procesos no solamente internos del Cabildo, sino
también distritales, ¿sí? Acompañando a los 14 pueblos indígenas del Distrito Capital. Orgulloso y contento de que me hayan invitado a este espacio tan importante, a hablar de la diversidad, a hablar de cultura, a hablar de todos estos temas. ¿Sí? Estuve en la creación de la política pública indígena en el Distrito Capital, en su implementación, sí, en la creación del decreto 612 que habla de la concertación, sí, de pueblos indígenas con el Distrito Capital. Sí, y bueno, aquí estamos para aportar, para aprender, para construir. Siempre hemos dicho que los pueblos indígenas estamos para construir, no para destruir. Eso hace parte de nuestro proceso y qué interesante que podamos intercambiar, pero sobre todo posicionar y enseñar a la gente no indígena, a la gente que no entiende a veces los procesos étnicos, que no estamos en la historia, que hacemos parte de esta realidad, sí, política, sí, que atraviesa por una crisis importante, sí, no solamente por COVID, sino por lo que pasa en el país, la violencia que agudiza, el narcotráfico y todas las problemáticas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, muchas gracias y un placer pues compartir panel con personajes como ustedes. Bye, señorcito, bye, mamitica. Gracias, Oscar, muchas gracias. Bueno, y Aiden, pues, Bueno, mi nombre es Aiden Salgado, yo soy del Palenque de San Basilio, ya tengo un buen ratico viviendo aquí en Bogotá y he estado metido en múltiples procesos organizativos desde lo universitario, después de eso todo el tema de paz, de discusión de los acuerdos de La Habana. Los últimos 2 años estoy metido en un esfuerzo comunitario acá, que es constituir un proceso organizativo de comunidades palenqueras en Bogotá, que a pesar de tener ya más de una década, por primera vez se está reconfigurando realmente como proceso organizativo. Producto de ello, yo estoy en la consultiva distrital como consultivo afro, como consultivo palenquero. Entonces, ese es como que a grosso modo la experiencia mía. Y he trabajado, el tema de infancia no es que lo haya escrito, sino que lo he vivido, nacido, criado en Palenque, entonces he tenido reflexiones sobre ese tema en mi pueblo y creo que escenario como este uno la puede como poner en práctica, pues la puede explicar un poco. Igualmente escribo por ahí en las dos orillas, escribo artículos de opiniones sobre temas políticos, racismo, y violencia prácticamente. Pues. Entonces, bueno, aquí estamos para hacer la tarea y dialogar un poco sobre estas realidades de la infancia de los niños de Colombia. Entonces, bueno, presto para ello. Muchas gracias, Aiden, muchas gracias a todas y todos. Bueno, vamos a continuar. Nos invitan un poco que demos un poquito de espera mientras que se conectan más personas a este conversatorio, ¿sí? Mientras que damos esa espera, quisiera contarles que la Subdirección para la Infancia de la Secretaría de Integración Social en este mes conmemora, es el mes en contra del trabajo infantil, ¿cierto? La fecha fue el 12 de junio, por eso este espacio. Y por eso es tan importante hacer este diálogo entre comunidades étnicas y comunidades que han tenido, entre personas que han tenido espacio de conexión con lo rural y la ruralidad bogotana, que es otro escenario. Entonces, creo que es importante que nos paremos desde de recordar que este espacio se crea con el fin de conversar en torno a las formas de cuidado de la infancia en las comunidades, ¿sí? Donde protegemos a la infancia y esa protección es sinónimo de semilla. Es una semilla que se nutre con el legado de los pueblos, con la relación con lo colectivo, con el territorio, las tradiciones. Eso es algo que
que evidentemente cuando se vive en comunidad se vivencia y se entiende de una forma muy, muy propia y muy natural. En este conjunto de saberes y de valores propios, ¿cierto? Hay características que empiezan a resaltar, que empiezan a ser importantes, que empiezan a ser relevantes, porque lo que las comunidades quieren y lo que desean es un buen vivir en todos los miembros de la comunidad y obviamente, por ende, en los niños y niñas y adolescentes, ¿sí? Entonces, para empezar, hablemos un poco de qué características de la tradición pueden ser ayudadoras y pueden ser elementos que se pueden traducir en este espacio del trabajo infantil, ¿cierto? Que pueden ayudar a mitigar el flagelo del trabajo infantil. Y antes de hablar de este flagelo, antes de hablar de estas características, hablemos un poco de cómo se entiende en las comunidades qué es el trabajo infantil, cómo se vive el trabajo infantil en las comunidades. Sí, esa sería como nuestra primera gran pregunta y gran provocación. ¿Cómo entendemos el trabajo infantil en lo rural, en las comunidades afro, palenqueras, indígenas? Entonces, ¿quién desea hablar un poco alrededor de esto? No sé si paso de primero o... Sí, tranquilo. Yo quería comentar que para el caso específico del pueblo Inga o de algunas comunidades indígenas, nosotros no lo miramos como trabajo infantil. Para nosotros es tradición que el niño desde pequeño empiece dentro de su comunidad a aprender el conocimiento ancestral que nosotros tenemos. Llevarlo a la chagra es pasar conocimiento de generación a generación. Sí, llevarlo a hacer medicina es pasar un conocimiento de generación a generación. Para el caso particular, el pueblo Inga sale del territorio en 1910, 1915 aproximadamente por el despojo territorial que en su momento pues hizo la iglesia y que acompañado pues del gobierno usurpó nuestras tierras, y si a eso le sumamos todo el tema del conflicto armado, multinacionales, etcétera, 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 hemos sido viajeros, ¿sí? Entonces nos ha tocado salir de nuestro territorio, trabajar con el tema de la medicina, nuestras artesanías, nuestro tallado, y con eso mismo regresar para comprar nuestra propia tierra. Entonces yo parto de un principio de que en la ciudad estamos en una ciudad primero que nos ha acogido, que no es nuestro territorio, pero que debemos garantizar nuestros usos y costumbres, ¿sí? El tema del idioma, el tema de la vestimenta, el tema del llamado bullying, todo eso ha hecho que se ponga en riesgo. Nosotros curamos gente, vendemos nuestras artesanías, y si no le enseñamos eso al niño, sí, él se va a culturizar. Entonces es una posición distinta en la ciudad cuando el niño nos acompaña, porque él está aprendiendo. Sí, él está llevando ese tema de conocimiento tradicional. Claro que eso no significa que vamos a dejar de enviar a nuestros niños al colegio, sí, a la escuela, a la universidad, sí, eso también hace parte, pero nosotros sí miramos que hay que entender esa dinámica diferencial que tenemos los pueblos indígenas. Si una cosa diferente es que usted vaya con su papá a trabajar porque le toca o porque no tiene posibilidades económicas, a otras muy distintas a la que se hace en el tema de cultura. Por ejemplo, si yo en mi casa pongo a mi hijo a hacer manillas o a mi hija a hacer manillas, que de hecho lo hace sus aretes, sus manillas, con eso las vendas, está generando trabajo, pero también está generando conocimiento, porque no hacemos la manilla por hacerla, sino que la manilla en su tejido tiene un significado.
¿sí? En el collar tiene su significado. Hay mucho ahí que uno dice, sí, hay mucha enseñanza que se escribe o que se plasma en medio de ese tema. Está la protección, están los dioses, están nuestras figuras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que entender ese tema del trabajo infantil. Si a mí me preguntan por la generalidad, pues uno quiere el bienestar y garantizar los derechos fundamentales de nuestros niños. Si hablábamos ahorita, Catalina hablaba de las casas de pensamiento. Esa es una manera de evitar ese tema, porque en las casas de pensamiento para pueblos indígenas, en el Distrito Capital hay 11, de 11 pueblos, esperemos que sean muchísimas más. Ahí en el interior hay profesoras indígenas, pero aparte de que hayan profesoras indígenas, hay sabedores indígenas que transmiten el conocimiento ancestral no solamente a los pueblos indígenas, sino a niños de otras comunidades, a niños no indígenas, para que puedan aprender sobre la enseñanza para ese caso, ¿sí? Entonces, esa es una manera en que el gobierno ha garantizado, pero es una manera en que los pueblos indígenas nos hemos dado la pela y la lucha para tener algo diferencial y pues no hablar de trabajo infantil. Pero el tema de los usos y costumbres es importante tenerlo en la medida que esté escrita la historia, no se pierda la esencia, no se pierda el conocimiento. Quería aportar eso pues para no aburrirlos más con mi intervención. Muchas gracias, muchísimas gracias, Taita. Bueno, Bueno, así, sígate, gracias. sí, me parece bien importante lo que plantea el Tata Oscar, porque creo que en la ruralidad se replica bastante estos aspectos y es, por ejemplo, la permanencia dentro de un territorio hace la diferencia cuando se está hablando de trabajo infantil o no, ¿sí? Creo que lo que nos han mostrado precisamente las comunidades indígenas al trasladarse hacia las ciudades es también digamos que una propensión al trabajo infantil y que estamos pues encargados precisamente de que esto no ocurra. A diferencia, en los territorios rurales, tenemos una población infantil, una población que está todavía presente en su territorio originario y donde se desarrollan unas prácticas culturales en las que los niños se ven también involucrados sin que eso quiera decir que están incurriendo en una situación de trabajo infantil, sino que están siendo parte de las dinámicas culturales y tradicionales que hacen en el territorio, como puede ser el cultivo, como puede ser también el cuidado de animales, ¿sí? La producción de alimentos, la producción de hortalizas, sobre todo, que es una de las grandes producciones que tiene la sabana de Bogotá y donde están los territorios rurales bogotanos. Entonces, creo que sí es a través de esas prácticas y de esas tradiciones que es posible mantener una cultura campesina, ¿sí? Que es posible mantener una cultura rural a pesar de lo cercano que se está con las zonas urbanas, ¿sí? Y creo que la posibilidad de estos entornos familiares, de estas familias que son tradicionales y que suelen cuidar bastante a sus hijos, se convierte en un factor protector importante para las infancias rurales. A mí me gustaría retomar allí, Eloísa, ¿cierto? Lo que planteaba Eloísa con relación a justamente estas formas de la ruralidad y cómo son concebidas. Y eso me lleva a mí, por ejemplo, al Caribe colombiano, ¿sí? Yo fui criada entre Montelíbano y San José de Uré, al sur de Córdoba, ¿sí? Y en Córdoba, como muchos territorios del Caribe, sucede, por ejemplo, esta conexión con ese hacer que parte también de esas pautas de crianza. Y en ese sentido, al hablar de pautas de crianza, reconocer que no hay una única forma, ¿cierto?, de hacerlo, no hay una única forma adecuada en esa forma como se crían a los hijos y a las hijas, porque parte de ese reconocimiento de las raíces, de la cultura, de la historia, de la conexión con ese territorio,
Entonces, cuando me evoca a mí, por ejemplo, ¿qué está pasando o qué ha pasado en el Caribe también en esta población campesina? Que ahí a veces es difícil hacer ese divorcio entre la población campesina, pero que también es afroindígena por las formas como están en el territorio y cómo se conciben también en el territorio. Y es importante comprender que en la ruralidad estas formas de las que habla Eloísa y las que habla Taita Oscar parten justamente de ese reconocimiento de cómo cultivar, de cómo está el abuelo o cómo está el padre o cómo está la madre en el cultivo, pero entonces llevan al niño a coger el arroz, a coger el maíz, ¿cierto? A saltar el agua, porque son muchos territorios donde no hay temas de acueducto, de alcantarillado, entonces a buscar el agua, se va a arriar el ganado, se va a buscar la gallina, ¿sí? Porque hace parte de ese sentir y de la forma cómo vive la gente en el territorio, cómo se conecta con ese quehacer diario que da cuenta de esa pervivencia, pero que cuando se hace este tránsito, sobre todo cuando es por los impactos del conflicto armado y cuando se hace este tránsito de desplazamiento forzado, por ejemplo, se rompe con esas prácticas porque se rompe también esa conexión con el territorio, con esa construcción de identidad que te está diciendo y te está marcando también cuál es esa herencia y que muchas veces entonces, y escuchamos muchísimo la población afro cuando está en la ruralidad, porque es diferente a la población urbana que nace la población étnica, la población afro, por ejemplo, que nace en el contexto urbano, que tiene unas prácticas y unas formas también de relacionamiento frente a lo que implica ese concebirse frente al otro, o cuando un niño o una niña que con su familia se traslada a una ciudad, viene con esta tradición, pero ya no encuentra un sentido de identificación frente a cómo seguir desarrollando esa construcción de identidad sin perder esa conexión también con lo rural. Y ahí es donde, por ejemplo, el tema de lo que hablaba el Taite también frente al uso de las manillas, pero también, por ejemplo, como pasa en el caso afro, el tema del trenzado, sí, el tema del tejer, muchas veces se malinterpreta con el tema del trabajo infantil, porque es esa forma de cómo se sigue perpetuando también ese aprendizaje y ese conocimiento. Ahora es importante tener claro que ante un estado de vulnerabilidad que vive la población, y no necesariamente población víctima del desplazamiento forzado, sino población que está en la ciudad, en el territorio, que muchas veces también es allí, pero que frente a los impactos también del racismo y la discriminación que se vive en la escuela y que viven los niños y las niñas, muchas veces ese desplazamiento intraurbano que se genera en el territorio, en el que no encuentra un espacio de desarrollo en un colegio por toda esa segregación y todo ese racismo que se está viviendo. Entonces, la estrategia también de los padres para poder proteger de alguna forma a los hijos, porque no los puede dejar en la casa mientras trabajan, es o llevárselos a trabajar con ellos o cambiarlos de un colegio a otro. Y entonces muchas veces vemos que hay un bache allí, un break entre cómo identificar, por ejemplo, cuando un niño o una niña afro, por ejemplo, sale del sistema educativo y los impactos que tiene al salir del sistema educativo, porque se vuelve insostenible ese relacionamiento y las estrategias de afrontamiento frente a ese bullying, pero que es un bullying que está llevado o que está ligado al racismo, a la discriminación y que faltan estrategias de acompañamiento ahí también desde esos entornos escolares para hacerlo y termina siendo una estrategia que es un autocuidado, un cuidado desde casa y que muchas veces también reconociendo todos estos temas de hipersexualización que pasan por los cuerpos de las niñas y los niños negros, que los convierte también en un objeto, y lo digo en manera entre comillas, de vulnerabilidad frente al acoso, frente al abuso. Los padres terminan también llevando a los niños y a las niñas en estos entornos laborales o cuando es, por ejemplo, el trabajo informal. Y entonces vemos muchos niños y niñas acompañando a sus padres en ese oficio, pero también como una estrategia de que, a diferencia de lo territorial, que tenemos estas familias extensas que acompañan, que son solidarias, que cuidan, muchas veces en un contexto urbano como lo es Bogotá, no se tiene, que termina siendo un factor protector en sí mismo para la vida de los niños y las niñas. Muchas. Bueno, sí, bueno, yo creo que, Cata, felicitar a los organizadores. El tema de la pregunta del maltrato, de maltrato
familiar en términos laborales. Para el caso de nosotros, del Palenque de San Basilio en el territorio, no es concebido así. Es concebido como una práctica más que tienen los niños desde que nacen y que se diferencia muchísimo de lo laboral, en la medida que primero no genera ningún tipo de ingreso como tal el niño, porque es un niño que se va le encanta desde que tiene 3, 4 años irse al monte, irse a ver cómo su papá va a ordeñar el ganado. Es una felicidad salir con las boticas, salir con su pan, con su tacita para ir a tomar la leche. Ya a los 6, 7 años ya está jalando la tetica y cosas de esas, y en ningún momento se observa como maltrato, sino como una forma más de convivencia en las comunidades, donde hay un relacionamiento con el medio, donde hay un relacionamiento con los animales que están allí, y donde el niño continúa creciendo. En ningún momento se desvincula del sistema educativo. Que eso también te dice que no hay ningún tipo de maltrato, no se desvincula del colegio. Hay unas actividades que son propias de los niños allá, ejemplo, ir a encerrar los terneros en hora de la tarde. Entonces, y él es el que lo hace y le gusta y se mata por eso y pelea por eso. Pero entonces sabe ubicar bien sus tiempos. De tal hora a tal hora voy al colegio. De tal hora a tal hora voy al monte. De tal hora voy a tal otra cosa. Entonces es una forma de convivencia que está allí y que ayuda a crecer al niño en términos saludables también, pues. Entonces creo que ya no podíamos hablar de maltrato infantil en el Palenque de San Basilio, que acá en Bogotá tampoco podíamos decirlo, porque hay que hacer una interpretación de la forma como estamos viviendo acá en Bogotá y los palenqueros, porque somos muy pocos en términos a la cantidad que hay allá. Podemos hablar de casi 180 familias palenqueras, muy pocos niños, porque es muy reciente que la gente esté viniendo a hacer familia, porque antes trabajaban y se iban, ahora sí están conviviendo acá, ahora ya varios en el sistema educativo y eso, pero indudablemente dentro de ellos no se da ese maltrato intrafamiliar acá entre palenqueros acá en Bogotá, ni tampoco en el Palenque de San Basilio. Y lo que se dan allá son prácticas de tradición cultural, donde los niños van creciendo y van creando elementos hasta la misma defensa, van creando esos niños a través de las actividades que van a hacer con los padres, y siempre de una forma lo más consciente posible, porque no hay una cuestión a la brava, y es una tradición que uno, cuando no lo llevaban al monte, uno lloraba por irse para el monte, pues, porque allá también la pasa sabroso allá, porque allá corretea la vaquita, corretea la gallina, hace tal cosa, se come el mango y cosas de esas. Pues entonces es una forma de convivencia más que se transmiten elementos culturales allí, pues, y que también enseña a los pelos para que a medida que vayan creciendo a ser responsables ante ciertas actividades de la vida. Eso pues. Sí, yo también considero que hay algo que fortalece, que todas esas prácticas fortalecen precisamente el tema identitario, ¿sí? Y que hace que estos niños precisamente se reconozcan como palenqueros, se reconozcan como indígenas, se reconozcan como campesinos. Eso es parte de la cultura, y creo que digamos que aquí la dificultad, por llamarlo así, está en la concepción que tenemos del trabajo infantil y en las gafas que nos ponemos para ver estas actividades que en la edad adulta o en la edad adolescente podrían ser consideradas un trabajo, ¿sí? Pero que cuando son prácticas que se dan en la cotidianidad y dentro de estos contextos culturales, pues finalmente no hay una remuneración económica como lo manifiesta Aiden, y eso creo que también hace la diferencia. Finalmente, cuando la política pública de infancia y adolescencia plantea el tema de trabajo infantil, también nos está planteando unas formas o las peores formas de trabajo infantil, ¿cierto? Y hace estas salvedades de cuando estas prácticas están atravesadas por la cultura y por las dinámicas cotidianas. Entonces creo que ahí es donde hace presencia el enfoque diferencial y donde radica precisamente, creo que el trabajo de todos nosotros
con las infancias, ¿no? De rescatar y de permanecer en nuestras culturas, ya sean rurales, campesinas, palenqueras. Creo que ahí está precisamente el quick del asunto. Bueno, según de lo que hemos estado hablando, nos damos cuenta que hay elementos muy, muy importantes como es la tradición, la cotidianidad, que es esa relación con lo natural y con el contexto, que hace que nuestras niñas y niños tengan unas experiencias diarias que no hay una, como lo dice Aiden, no producen una violencia. Es decir, permiten que tengan un ciclo vital, su ciclo de vida no se violente, sino que sea armonioso, que le dé alternativas y posibilidades de soñar, de visualizar, de verse, cómo sus contextos son transformados, soñar con lo que desean hacer y ser en el futuro. Una de las cosas que hace el trabajo infantil precisamente es que coarta el ciclo vital, ¿cierto? Coarta el ciclo vital, le quita al niño y niña la posibilidad de sueño y de visualización, de desear hacer otras cosas, porque hay una negación, o sea, una ruptura con relación a la educación. O se interrumpe o no hay. Y también hay una afectación en la salud del niño o la niña. Hay una cosa muy importante en lo que dice Dora y es esa relación muy, muy fina en las, pues que es el sustento de las comunidades y es la familia extensa o esos lazos de comunidad y de protección que se dan al interior de las comunidades. Y eso me pone a pensar un poco cómo es esa relación entre la familia extensa y esta relación porque hay otra arista del trabajo infantil que se llama el encierro parentalizado, ¿sí? Este encierro parentalizado que es cuando al niño o la niña se le quitan o se le dan roles de crianza que no son de acuerdo ni a su edad, ni a su desarrollo psicológico, y tienen que ese cuidado de menores, de niñas, niños menores, de personas adultas que ya no tienen la posibilidad de relacionarse con pares. Pero cuando hablamos de familia extensa, ¿cómo jugaría? O sea, el territorio y las comunidades nos enseñan de qué es la familia extensa. Cuando hay esta familia extensa, entonces no hay encierro parentalizado. ¿O será que sí se da? Y si se da, ¿de qué formas? ¿Cómo se vive el encierro parentalizado en las comunidades? Yo podría plantear algunas reflexiones allí, sin decir que sean como verdades absolutas. Yo que he visto, yo creo que el tema del encierro parentalizado es un concepto por debatir mucho, a mi forma de ver, ¿sí? Uno puede identificar claramente unos roles que todavía pasan por unas prácticas que para algunas culturas pueden ser sexistas o patriarcales, ¿sí? Pero que dan cuenta, yo por eso hablaba al principio de las pautas de crianza y la forma como son concebidas las pautas de crianza al interior de los pueblos también, porque eso nos saca la lógica de si es bueno o malo, que creo que no es la manera o el punto de análisis. Lo que nos invita es a decir cuáles son esos roles que los niños y las niñas asumen desde pequeños y que hacen parte también de esas dinámicas familiares, pero también cómo se ha visto permeada por los cambios culturales y hay que decirlo, también por los impactos del conflicto armado, tanto entre los territorios como en ciudades como Bogotá, en los que las familias llegan y se rompe esos lazos o no llega toda la familia unida o llegan a diferentes partes de la ciudad, pero que al interior incluso de las mismas familias en los territorios podemos identificar claramente unos roles que pasan por esas formas también de cuidado con el otro y con la otra, que pasan por ese tejido social, por ese fortalecimiento también de la solidaridad, y que no está marcado como que es una función adulta que le están delegando al niño, sino que el niño o la niña está aprendiendo también cuál es la forma del cuidado y la solidaridad con los otros. En el caso, por ejemplo, los hermanitos, del estar atentos, y eso no significa que la mamá
esté descuidando su rol como madre o su padre esté descuidando su rol como padre, sino esos roles que están siendo asignados también frente al cuidado o frente al hacer parte de esas dinámicas del hogar, que van también generando unos sentidos de responsabilidad, de tejido social, de afianzamiento de lazos y que son marcados en una comunidad, ¿sí? Eso por un lado, pero también cuando los vemos, por ejemplo, que eso se rompe también por las dinámicas de este conflicto, hay que plantear también cómo el conflicto, tanto desde lo rural como desde lo urbano, porque son diferentes lógicas y son diferentes tipos de afectaciones del conflicto, encontramos también que este factor protector que de cierta manera conlleva el reconocimiento de la familia extensa, se rompe de alguna manera, cambia o se transforma bajo las mismas dinámicas que implica estar en un territorio o una ciudad, no solo Bogotá, en las diferentes ciudades donde llega la población y que empiezan a tejerse de otra manera. Entonces, claro, sabemos y encontramos que no necesariamente es ese tío, esa tía de crianza o de sangre que está allí, pero sabemos entonces que Aiden está en el territorio, Aiden hace parte de familia, así es sangre, no esté, pero se genera ese relamiento de hermandad también, de apoyo frente al tema del cuidado de los hijos, frente al tema de los roles, frente al tema del acompañamiento, frente al tema de las prácticas también que se van tejiendo y que vamos compartiendo y que de cierta manera hermanan nuevamente. Entonces creo que las prácticas se van transformando y que van encontrando una nueva forma también de subsistencia, en tanto es el hecho de no sentirse solo y no permitir también que esas prácticas que aportan a la construcción de identidad desde lo afro particularmente, desde lo palenquero, desde lo raizal, no se pierden en esos contextos, sobre todo cuando esos lazos de consanguinidad que son tan fuertes de pronto en otras regiones y las dinámicas son tan marcadas, no los permita en una ciudad como esta. Yo lo plantearé un poco desde allí. Gracias, Dora. Gracias. ¿Alguien más quiere intervenir en este? Sí, yo quiero hacerle ahí para hacerle mella a la Dorita. Yo creo que el tema de esos encierros con esa palabra que tú traes ahí, Cata, bastante difícil de pronunciar, depende muchísimo del contexto. Por lo menos, y el contexto no solamente en el espacio, sino en el tiempo. Hace mucho tiempo en Palenque no se daba tanto que las familias se fueran a trabajar afuera los dos. Casi siempre se iba el hombre o se iba la mujer, porque antes en el campo había una especie de sustento. Y cuando se iban los dos, la mamá se iba y iba a Cartagena y regresaba el otro día o regresaba el mismo día. Entonces era muy difícil que permaneciera una semana fuera del pueblo. Pero en el momento que ella se iba, esos niños lo cobijaba la comunidad. Primero, el concepto de familia extensa. Entonces allá uno creció respetando en una primera medida a la familia sanguínea, decir hermano, mamá, papá, tío. Pero después se extiende a una cuestión que llamamos familia de consideración. Y es que los amigos de mi papá, los amigos de mi mamá, también vienen a ser mis tíos. Entonces hay un respeto hacia esos otros que no tienen tu sangre, pero que por la forma como tú has visto el relacionamiento de tu papá con ellos, de tu mamá con ellos, eso está conllevado a que tú lo veas como un familiar de sangre, y es lo que llamamos la familia de consideración. Entonces, uno terminaba durmiendo hoy donde este tío, mañana donde aquel tío, y había ese respeto, y no había ningún tipo de violencia, ningún tipo de cuestiones de afectación para unos niños. Y porque las casas que están ahí en la vecindad, esas vienen a ser tu casa, pues. Hay un momento que el pelado que se perdió tal pelado y lo buscaron 3-4 horas y no lo encontraron, y cuando iba a ver a dormir en la casa del vecino, pues. Y después lo traían y cosas de esas, pues. Entonces son cuestiones que uno vivió y que rompe el esquema de decir, no es que se perdió, que está en la casa, se lo van a robar o cosas de esas, no. Entonces eso dependía mucho del contexto. Ahora, esto en el tiempo ha venido cambiando, porque muchos ya han tenido que irse a trabajar fuera del pueblo, a demorar varios tiempos fuera del pueblo.
y eso ha incidido muchísimo en el rendimiento académico para mí en Palenque, también en el comportamiento de los muchachos, porque esas relaciones de hermandad que habían antes, de respeto que habían antes entre de los niños hacia los mayores, se está perdiendo un poco, mientras que antes era una cuestión bastante loable, donde uno criaba a sus hijos en el pueblo y si mi hijo hacía una infracción, los amigos míos tenían la responsabilidad de cogerle y darle un chancletazo, darle una palmada y llevármelo a la casa. Y él sabía que no podía hacer nuevamente esa acción que hizo el niño, pues. Entonces hay un respeto bastante grande hacia los padres y no era una cuestión de maltrato al familiar, porque también con el regaño, solo con regañarme un tío que era tío de consideración, ya yo venía con el respeto hacia mi casa, o que algún tío fuera y le dijera a mi papá algo, que yo estaba haciendo alguna cosa indebida en el pueblo, ahí sabe que no fuese tío de sangre, sino esos tíos de consideración, ya yo sabía que tenía que venirme para mi casa a ver qué hacía, porque iba a llevarme un regaño, pues. Entonces, no había ese espacio reducido solamente de la familia de mamá, papá y la casita no, sino era una familiaridad que primaba ante todo. Entonces no se permitía en nombre de ese encierro que tú planteas, Cata, ahí con el concepto ese que está allí, pues. Entonces creo que eso se ha venido perdiendo un poco, aunque hoy los pelados a través de club de lectura y cuestiones de ese tipo han venido también tratando de recuperar eso más, porque también eso generaba una hermandad no solamente de respeto hacia el mayor, sino entre los mismos muchachos de tu edad, pues, que es lo que más tarde vino a generarse como que los cuadros y cuestiones de ese tipo, pues. Entonces hay una hermandad muy bacana de vivencia en Palenque entre todos los palenqueros, al grado que todo el mundo ya se conoce, pues, no solamente por ser tan pequeños, sino también por el grado de relacionamiento que se ha mantenido en esa comunidad. Finalizo ahí. Cata, yo sí quisiera también como hacer una anotación en términos del encierro parentalizado, y es que cuando se habla del concepto precisamente de encierro parentalizado, pues es una situación en la cual un niño asume casi que las obligaciones de cuidado en un hogar, ¿sí? Y pues que esto se ve sobre todo, como lo dice Aiden, cuando los padres tienen que salir de sus entornos familiares, ¿sí? Y en muchos de nuestros casos, ¿sí? Podríamos decir que los entornos familiares son muy cercanos a los entornos laborales, ¿sí? Entonces, eso hace que, por ejemplo, en la ruralidad, difícilmente haya un encierro parentalizado como conceptualmente está visto, ¿sí? Donde hay un niño que no puede ir a estudiar, un niño que no puede jugar porque tiene que cuidar a sus mayores o porque tiene que cuidar a sus hermanos, ¿sí? Sino que se dan de pronto momentos en los que el niño queda a cargo de algunas tareas o algunos pequeños roles o pequeñas tareas que puede tener en su casa. Entonces, ese tipo de dinámicas no entrarían a ser catalogadas como un encierro parentalizado, ¿sí? Creería que el fenómeno de encierro parentalizado es un fenómeno que se da más en los territorios urbanos, ¿sí? Donde también estamos confinados a un encierro donde el tío está lejos, la familia extensa está lejos, y pues no es precisamente el caso, por ejemplo, en los territorios rurales. Los territorios rurales de Bogotá tienen familias extensas, son territorios que están poblados por digamos, pocas familias, ¿sí? Familias muy extensas, donde ocurre exactamente lo que nos manifestaba Aiden, el niño que va y duerme donde su tío, o que tiene esa opción de si la familia o si los padres no pueden estar, está un abuelo, está un tío que está muy cerca y que se puede dejar el niño ahí para que no se quede solo, ¿sí? Y creo que hay algo también que se presenta en nuestras comunidades, y es precisamente el cuidado y la protección que hay hacia el niño. Yo quiero contarles algo, y es que, por ejemplo, en la ruralidad, nuestro servicio atiende niños hasta los 6 años. ¿Cuál es la razón de por qué se atienden niños hasta los 6 años cuando la primera infancia está catalogada aproximadamente hasta los 5? Pues es que nos dimos cuenta en el trayecto del proyecto, lo que llevamos de atención, que las familias desean tener más tiempo en sus hogares
¿sí? O en el núcleo, en el seno familiar, a los niños. Y consideran que sacarlos hacia el colegio, hacia una institución a tan temprana edad, pues puede terminar siendo también contraproducente en el mismo proceso de desarrollo de los niños y sobre todo en el proceso de transmisión cultural, ¿sí? Cuando los niños entran muy temprano al colegio, entonces se pierde un poco más ese arraigo, ¿sí? Ese arraigo hacia su territorio, hacia sus tradiciones, hacia sus quehaceres cotidianos. Entonces creo que eso es una muestra precisamente de que este fenómeno de encierro parentalizado, estos fenómenos de trabajo infantil, cuando hay una cultura que abraza a los niños, que los cuida, que los protege y que los hace partícipes de las dinámicas familiares, pues se ven mitigados también en ese sentido. Muy distinto a cuando en un territorio, en una cultura, existe una, ¿cómo llamarlo? Como una producción masiva o una comercialización masiva de un producto donde los niños eventualmente podrían ser instrumentalizados o podrían empezar a entrar en un campo laboral porque su misma entorno social o el mismo entorno económico en el cual están habitando genera esa vinculación a los entornos laborales, ¿sí? Me refiero entonces a la presencia, por ejemplo, de minería, a la presencia de extracción de piedra, o este tipo de situaciones que pueden llevar a una comunidad indígena, a una comunidad rural, a que se promueva quizás el trabajo infantil o el encierro parentalizado ante la ausencia de los padres en el hogar. Pero sí creo que es fundamental también el hecho de la existencia de las familias extensas en nuestras comunidades. Muchas gracias, Eloísa, Aiden, Dora. Bueno, por cuestiones de conectividad, el Taita nos acompañará ahorita. Bueno, en lo que hemos estado conversando, vemos, ya, ahí está, vemos elementos comunes del hecho del trabajo, del vivir en la comunidad, de entenderla, como es ese lazo de confianza que se da gracias a la familia extensa o la familia de consideración, como lo denomina Aiden. Y esto hace que las niñas y niños tengan unos espacios de confianza mucho más sólidos, ¿sí? Y que la mamá, el papá pueda también tener esa relación de decir, este niño también es suyo, entonces repréndalo cuando pueda reprenderlo, jálele las orejas en el momento en que ámelo también como yo amo a su hijo, y eso es muy, muy importante, y eso disminuye o no es tan evidente este flagelo del encierro parentalizado. Hablando un poco, bueno, les voy a contar. Por otro lado, ya ahorita retomamos con lo que vamos, nos están escribiendo, y las personas desean que por favor hablemos alrededor ay, se me perdió, un segundo, por favor. Bueno, vamos a poner esta pregunta. ¿Qué estrategia, para que hablemos un poquito sobre eso, qué estrategias implementan para la construcción de identidad cuando las niñas y los niños están permeados por el contexto urbano y las malas comprensiones frente a la transmisión cultural, y no el trabajo infantil? Otra vez, leámosla. ¿Qué estrategias implementan para la construcción de identidad cuando las niñas y los niños están permeados por los contextos urbanos y por las malas comprensiones frente a la transmisión cultural y no trabajo infantil propiamente dicho? ¿Podemos aportar algo a esta pregunta? ¿Quién desea responder a algo? Sí. Yo creo que ahí es clave poder trabajar muy fuertemente el tema de la conexión con las raíces y con la historia.
y esto significa evocar el reconocimiento de lo que significa la construcción de identidad, pero a partir del sentido de comunidad y de solidaridad de quienes estuvieron antes que nosotros y que nos han permitido estar aquí hoy. ¿Por qué? Porque muchas veces al romperse ese cordón umbilical entre otros territorios y la ciudad, o con los niños que incluso nacen en las ciudades, con familias que muchas veces son de otros territorios, y se va perdiendo esta conexión frente a lo que implica las mismas dinámicas propias de las ciudades. Te lo digo porque lo he vivido, yo soy de pueblo, y lo he visto muchísimo en el acompañamiento a las organizaciones y a las familias en los territorios, frente a lo que significa vivir una ciudad como Bogotá, como Medellín, como Cali, en la que de cierta manera la misma forma en que te envuelve la ciudad, las lógicas de trabajo en el que están los padres o los adultos responsables, y lo que significan las nuevas prácticas de cuidado y relacionamiento de los niños con esas ciudades, con esos entornos que son tan ajenos o no son los que los padres vivieron y que tienen en su todo sentido de relación, conlleva que eso se vaya perdiendo y que los niños vayan sintiendo vergüenza de cómo hablan, de cómo se expresan, de lo que comen, porque están criticados siempre de esa forma. Entonces, que hablas mal porque tienes un acento diferente, o es que esas trenzas no son tan chéveres, o es que ese turbante porque va así, o es que esa forma de bailar que es tan extraña, ¿sí? Van en las mismas historias que en algún momento son o que deberían ser ese sentido de conexión, de tejido, de construcción de identidad y de orgullo, muchas veces o se va rompiendo o simplemente de la forma en la que algunas familias han buscado proteger a sus hijos para que no sean discriminados es no contándolas y que se asimilen en esas otras prácticas y esas otras culturas, y eso va rompiendo un sentido de identidad allí. Cuando tú no tienes un sentido de identidad que te conecta también, y ahí evocamos un poco el tema de los derechos colectivos, que te conecta con tu comunidad, que te conecta con tus raíces, que te conecta con tu historia, tú tambaleas porque no tienes piso de dónde cogerte, de dónde sentirte firme en eso. Y cuando se empiezan a reconocer estas formas también de relacionamiento que parten por ese de dónde vengo, de dónde soy, cuál es mi cultura, es que esto tiene una razón de ser, es que estas prácticas hacen parte de nuestra herencia, de nuestra historia ancestral africana, en la forma como nos concebimos en el territorio, un territorio que también puede ser rural o puede ser urbano, pero en un contexto regional que es muy diferente al contexto de una ciudad como Bogotá, empiezas a perderte. Y yo creo que ahí la familia tiene un rol fundamental en ese proceso. La institucionalidad debería generar unas estrategias de acompañamiento y oferta institucional, sin duda alguna, y tiene un papel muy fuerte para poder afianzarlo, por ejemplo, en la escuela, por ejemplo, en las casas de acompañamiento a las familias, en estrategias como las que nos ha planteado la compañera, ¿sí? Pero ahí también la forma de poder acompañar de la familia se vuelve fundamental para que no se pierda el sentido también de identidad, de orgullo y de reivindicar también esa raíz y lo que es propio. Claro, al estar en un contexto urbano, tú adoptas muchas de las formas, adoptas prácticas de los relacionamientos, te permite adaptarte, pero sin perder esa raíz que también te conecta con quien eres como comunidad, como colectivo, como etnia, y que eso es supremamente importante a la hora de no perder el norte y de poder generar unos relacionamientos también desde un lugar de enunciación propia. Muchas gracias, Dora. Sí, gracias, Dora. Eloisa, o también el sur. Dora, el sur también se puede, no solo el norte, el sur también existe. Lo digo porque a veces hablamos desde el otro, mucho más desde el Pacífico, desde la manera de cómo nos reconocemos, pero poco también desde esa historia del Caribe, ¿no? Por eso lo reivindico en ese ejemplo. Bueno, ese sur importantísimo. Mire, yo creo que aparte de lo que plantea la compañera Dora, es muy relevante que la institucionalidad realmente interprete la realidad de la composición étnica racial de nuestro país. Cuando me refiero a eso, ¿a qué voy? Que es que hay un anclaje, hay una estructura existente que no permiten que ese niño sea. Ejemplo, nos vamos aquí, Secretaría ahí en Integración.
o al ICBF, hay un esquema concebido en esos espacios que un niño que venga de Palenque, que un niño que venga de Santa Cecilia, que un niño que venga del Chocó, desde que llegue ahí ya se quiere ir, porque no se está viendo reflejado ahí. Tú le das un cuaderno y en el cuaderno no va a haber comiquitas donde él se vea. Tú le vas a permitirle que tenga unos juegos. Los juegos son los juegos que están aquí, que compran aquí para Bogotá, para la población blanco-mestiza. Entonces no hay esa ruptura real donde tú lo puedas llegar, donde puedas encontrar, aparte de encontrar un tambor, puedes encontrar un caballito de palo donde se pueda montar, donde pueda tener esa rueda que nosotros teníamos antes de un palo que había en Palenque, que nosotros jugábamos con esa rueda. Entonces, el sistema educativo desde la infancia no está concebido para que ese niño ahí conviva, para que ese niño se encuentre. Entonces, yo creo que lo primero es eso, abrir la estructura del esquema. Segundo, al abrir la estructura del esquema, incorporar esos otros conocimientos, esa vivencia de nuestras comunidades al sistema educativo. ¿Y cómo tú puedes hacer eso? Yo vinculo profesores en esa estrategia. Lo que están haciendo de Saguaona, vamos a vincular unas palenqueras, vamos a ver cuántos colegios donde hay niños palenqueros hay y vamos a potencializar esos saberes palenqueros allí, esos juegos que tenían ayer, Reconde, la sortija, el anillo, tal cosa, vamos a traerlo a la escuela para que convivan allá con los conocimientos de blanco mestizo, para que conviva con ese internet, que conviva con ese WhatsApp y cosas de esas, para así poder romper con el esquema y realmente generar espacios educativos donde el niño no se niegue, sino que se sienta orgulloso de lo que él es. Porque cuando llega aquí, si llegas a negarse, ¿por qué? Porque lo que él tiene, lo de él, eso no sirve para nada, eso no es importante. Entonces lo consigue una estructura racista, discriminadora, y la misma práctica que se dan a diario son discriminatorias. Entonces es muy complicado si no tenemos esa concepción, que ojalá, Cata, que escenarios como este no solo sean para entre nosotros y los que puedan mirarlo, sino para los mismos directivos que agencian políticas a este nivel. Entonces, Secretaría de Educación, coordinadores de programas donde están ustedes, para que salgan convencidos sobre esto. Pero cuando uno le pone un debate de esto, es que tú te habías quedado en tu tierra. Entonces no aceptan que ya uno está aquí y que uno ha aportado acá y quiere seguir aportando. Y lo uno no es malo, lo uno es dar a vivir esa riqueza que tenemos en nuestra comunidad, esa riqueza que tenemos como grupo étnico, esa riqueza de composición que tiene nuestro país. Pues. Entonces yo creo que si no tenemos esa comprensión, va a ser muy complejo de que se puedan romper esas estructuras que están y que se pueda implementar realmente unos programas en la medida de la pregunta que estaba haciendo la compañera. Muchas gracias. Sí, gracias, bueno, Cata. Voy yo, estoy que me hablo. hay algo es que precisamente dentro de estas estrategias, uno, está el reconocimiento de todas las actividades culturales como un mecanismo de aprendizaje, ¿sí? Como un mecanismo de desarrollo de habilidades, en el caso de nosotros, pues de todos los niños de primera infancia. Entonces, ¿cómo evidenciamos que en una práctica cotidiana como el cultivo, como el cocinar, como el ordeñar, se están desarrollando también aprendizajes y se están desarrollando habilidades en la primera infancia y en la infancia, incluso también en la adolescencia, ¿sí? Primero está el reconocimiento, una de las principales herramientas, creería yo, que es el reconocimiento de esas actividades como actividades que enseñan, ¿sí? Como actividades valiosas en sí mismas. Eso por un lado. Por otro lado, lo que plantean también de tener como ese enfoque diferencial dentro de los profesionales que atienden o que enseñan. Yo digo que atienden porque no solamente es desde las profesiones de maestros o de psicólogos en los entornos escolares, sino a nivel comunitario también, como todos los maestros, poder valorar esas actividades cotidianas y dejar a un lado precisamente las ideas discriminatorias, ¿sí? Y llevo a estas ideas discriminatorias porque los campesinos, por ejemplo, han sido también discriminados. Entonces el campesino es visto como la persona sin conocimientos, la persona bruta, la persona sucia, porque está llena de tierra, porque sí, estas concepciones
es necesario modificarlas y nosotros en los entornos rurales nos hemos encontrado con este tipo de profesionales o de ideas dentro de los entornos escolares. Y creo que parte de las herramientas está ahí, en mantener profesionales con un enfoque diferencial y con insertar el enfoque diferencial en todas las acciones comunitarias y todas las acciones de enseñanza que podemos realizar en un territorio o en una comunidad, ¿sí? Eso termina siendo una necesidad de las comunidades, ¿sí? El enfoque diferencial no se tiene que quedar precisamente en estas conversaciones de nosotros o de reconocer nuestras diferencias, sino en validarlas, en mostrarlas y en generar una validación por parte de la cultura en general, y más en estos contextos urbanos, ¿sí? Creo que la influencia que tienen los contextos urbanos en estos espacios de aprendizaje es altísima, ¿sí? Es muy alta y eso puede acabar con nuestras culturas raizales, con nuestras culturas palenqueras, con nuestras culturas indígenas, con nuestras culturas campesinas. Entonces creo que el reconocimiento por parte de los profesionales que llegamos a atender o por las partes de otras comunidades es fundamental, es necesario, ¿sí? Compañeros, sí. No sé si me escuchan ahí. Sí, sí, señor, lo escuchamos. El tema de la tecnología a veces hace que uno lo ponga nervioso. Yo no sé si será la señal o qué. Pero bueno, ya estoy con ustedes, que es lo importante. Yo quería devolverme un poquito y hablar del encierro parental, ¿sí? Porque cuando a usted le dicen que usted es responsable y tiene que responder por una familia, es muy distinto a hablar de la protección del conocimiento ancestral y muchas veces asociado a la biodiversidad. Sí, hermano, Bogotá y todas las ciudades nos han enseñado primero a los incas a vivir y a compartir costumbres nuestras, sí, a gente que viene de todo el país. Y no solamente el caso de Bogotá, creo que hay 23 cabildos aproximadamente en las principales ciudades. Y hablar de usos y costumbres es hablar de política o de leyes, sí, que tienen los pueblos indígenas, que muchas veces no reconoce el gobierno y que no reconoce la academia. Sí, y el desconocimiento hace que también existan atropellos, sí, al tema de la preservación de las culturas propias, sí, en contextos distintos, sí, y yo pienso que hay que mirar también el alcance de que un niño se quede haciendo azabaches en la casa, está practicando, está haciendo medicina, pero también está aprendiendo en la economía familiar. Si nosotros hablamos por qué se da el maltrato infantil o el trabajo infantil, yo creo que preguntémosles a los estratos más altos si hay trabajo infantil. No va a haber trabajo infantil. Por lo general se va donde existe pobreza, donde el trabajo del papá y de la mamá no es suficiente y las necesidades son más que la calidad de vida. Entonces yo pienso que implementar política pública, implementar enfoques diferenciales debe ser importante para primero garantizar la igualdad. Si hubiese igualdad, no estuviéramos discutiendo. Si hubiera garantía de derechos, no estuviéramos discutiendo. Y por eso nosotros hemos posicionado no solamente para el tema del trabajo infantil. Y por eso hablábamos que las casas de pensamiento es una de las acciones para prevenir ese tema de trabajo infantil, pero sí para fortalecer el conocimiento propio, sí garantizar unos mínimos como pueblos indígenas, como afros, como todas las minorías étnicas, pero con acceso a todo. Sí, yo le apuesto y sueño que en esta Bogotá diversa podamos incluir todos los sectores menos favorecidos. Y de esta manera nosotros apostarle a una real equidad y que la educación le invierta a este tipo de conocimiento indígena, que muchas veces no tergiversemos el tema indígena. Me decían los taitas, usted está 5 años en el colegio, 5 años
en la universidad y 5 años en la escuela, man, usted está 15 años sentado y encerrado escribiendo y aprendiendo lo que otro leyó. ¿Y cuándo va a haber una universidad para nosotros? Donde trasnochando, aprendiendo, conversando, también se valide nuestro conocimiento, no solamente lo occidental. Entonces, crear formas propias en la ciudad, porque estamos hablando de la ciudad en este momento, sí, que garanticen que los usos y costumbres, que los incas que nos dedicamos a la medicina, a la artesanía, que curamos sin ir a la universidad, también tengan ese reconocimiento ancestral que tanto necesitamos. Nosotros en las casas de pensamiento con la Secretaría de Salud le hemos apostado a eso, a que contratemos nuestros sabedores, a que contratemos nuestros mayores, nuestros taitas, nuestras mamas, nuestras banderas, y que desde estos lugares como las casas de pensamiento empecemos a transmitir el conocimiento ancestral para que tengamos garantías. Claro, usted le va a preguntar a un niño de 10, 11 años que es del pueblo inga, y ya te sabe ir a un pueblo, ya te sabe curar, ya te sabe tejer, ya te sabe, sí. Y claro, aparte ya garantiza su cultura, pero ¿cómo garantizamos que los pueblos indígenas o las minorías étnicas tengamos ese sustento propio y que no tengan que salir a trabajar? Sí, para nosotros salir a trabajar es honra, sí, para salir a trabajar es manejar cultura, pero muchas veces si lo llega a agarrar un policía, le va a decir, no, ojo, usted lo que está haciendo es explotación del trabajo infantil. Entonces quería hacer esa reflexión. Sí, y a mí me agrada porque en últimas todo empieza desde el desplazamiento. El desplazamiento por distintos factores hace que los pueblos indígenas o las minorías étnicas estemos en Bogotá. Sí, y debemos garantizar en últimas que tengamos ese acceso, sí, a la tranquilidad, al conocimiento, pero también a la garantía de derechos, sí, no solamente para la infancia, sí, sino para todos. Quería complementar eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Taita. Bueno, hemos hablado de muchas cosas muy, muy interesantes y que necesitaríamos por ahí unas 3 horas para empezar a concluir cositas. Pero hay una cosa que es vital y es ver que el trabajo infantil, tenemos la fortuna de que la comunidad y lo territorial guardan, ¿no? Protege. Pero acá en lo urbano hay unas situaciones demasiado vulnerables con niños y niñas haciendo trabajando, ¿cierto? Trabajo de prostitución en niños y niñas, niños que las ventas ambulantes se vuelven también una cercanía al consumo, bueno, son unas realidades fuertes que las mencionaban que tienen que ver con las posiciones socioeconómicas, cuando una persona es la que mantiene un núcleo familiar grande, por los embarazos a temprana edad. Bueno, son muchas situaciones que hacen que esto se agrande y se multiplique y que realmente empiece a lesionar a la infancia. Tenemos la fortuna que a través de de lo que hacemos en las comunidades, de nuestro conocimiento, experiencia, hemos reconocido unos valores muy, muy significativos, ¿sí? ¿Qué tipo de valores, qué ejercicios, qué saberes, qué de lo que hemos dicho se puede traducir para, en cierto modo, aplicarlo en lo urbano, para ver si esto permite una mitigación del trabajo infantil? ¿Qué podría ser? Yo me iría sin duda alguna al tema de cómo es de la institucionalidad toda esta lógica de garantías de derechos. En realidad se traduce en que esas políticas públicas con enfoque diferencial empezamos a llenarlas de contenido, ¿sí? Porque poder leer la interseccionalidad, eso se traduce de una forma más amigable en poder leer que Catalina es una mujer, pero no es una mujer negra, pero no es una mujer rural, pero no es una mujer cabeza de familia. Y que en esa lógica comprender a Catalina como sujeto de derechos
que tiene una familia, que está al cuidado de unos niños y unas niñas, traduce en que esos indicadores que yo estoy evaluando para saber si los niños tienen o no garantizados sus derechos, implica profundizar un poco más allá. Yo no necesito solo identificar si el niño está bien en la tabla de crecimiento y desarrollo, sino qué está pasando, por ejemplo, con su soberanía alimentaria en una ciudad como Bogotá. Yo vengo del Caribe, del Pacífico, como por ejemplo las estrategias que se están desarrollando a través de alimentación escolar o en las casas de cuidado o en los CDIs, trabajan, por ejemplo, minutas diferenciales que acogen también esa soberanía alimentaria de los niños y las niñas que están haciendo parte de esa estrategia. Cómo desde la escuela se está desarrollando a partir del reconocimiento de la historia, pero no solo en la historia de las ciencias sociales, sino en la literatura y en las artes y en la música y en la biología, ¿sí? A partir, por ejemplo, de la botánica. ¿Cómo llenamos de contenido eso que hablamos como enfoque diferencial para poder garantizar justamente que esos factores protectores en realidad posibiliten el cuidado de las niñas y las niñas como estrategias de protección ante la vulneración de derechos y que en este caso está dando cuenta de la explotación sexual, de la explotación laboral en términos de población que está siendo obligada a, ¿sí? Porque lo que plantea Catalina es cuando hay una obligación de los niños y las niñas a que sean explotados sexualmente a cambio de una remuneración económica y que hay adultos, ya eso creo que hemos dejado muy clara la diferenciación, cómo estas prácticas de cuidado de saberes no pueden confundirse con trabajo infantil, pero cómo sí entender que hay otras prácticas también en el que obligan a los niños y las niñas a ser explotados sexualmente, por ejemplo, a cambio de una remuneración económica, y que ese en todo sentido están atentando contra la integridad de ese niño o de esa niña, por ejemplo. Creo que las políticas allí deben llenarse, justamente nutrirse de cómo garantizar esos factores protectores y no solo sea desde la casa, no solo sea desde la escuela, ¿sí? No solo, sino desde los diferentes ambientes que tenemos a partir de esa oferta institucional también que se está garantizando para acompañar a ese cuidado, pero también lo que implica estos procesos de formación y acompañamiento y veeduría ciudadana también en ese sentido, y que pasa justamente por ese reconocimiento de lo diferencial, de lo diverso, como una riqueza y como no un tema de estereotipar al otro y a la otra. Bien, Dora, gracias. ¿Quién más quiere aportar a esas estrategias, a esas herramientas que se pueden traducir para mitigar este flagelo? Yo parto de un principio antes de que se me vaya a desconectar o suceda algo nuevamente. Parto de un principio de que nosotros somos ciudadanos y que quiera o no quiera también pagamos impuestos, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que también merecemos que inviertan en las minorías étnicas. Y eso significa que hay que aplicar la ley 21 del 91, que habla del consentimiento previo, libre e informado o la consulta previa. Parto de este principio porque hay que aplicar esa concertación, ¿sí?, de aquello que beneficie o afecte a nuestras poblaciones. Eso es constitucional, eso es de ley. Y eso nos va a permitir sentarnos de gobierno a gobierno a interlocutar cómo se debe invertir para proteger a la niñez, para proteger a nuestra infancia, para proteger, sí, toda nuestra identidad. Desde ahí vamos a empezar a respetar lo diferencial. Desde ahí vamos a empezar a mirar que sí podemos. Muchas veces las administraciones actúan por desconocimiento, ¿sí? Y debe existir, por lo menos, sí, en la academia, una materia que hable de los pueblos minoritarios. Sí, que no solamente estemos en los libros y en la historia, nosotros hacemos parte de la realidad de este país. Nosotros debemos implementar temas tan importantes
Por ejemplo, desde la danza, desde el tejido, desde la literatura, desde el espacio con los mayores, ¿sí? Y aportar económicamente a que estas realidades se den en una ciudad como Bogotá. Sí, a enseñarles que la cultura es parte de la identidad propia. Desde ahí vamos a aprender a proteger, desde ahí vamos a aprender a mirar que no haya ese tema, porque vámonos más allá, que no hayan organizaciones que utilicen a nuestros niños, sí, para lucrarse propiamente. Yo pienso que si partimos desde lo público, desde lo político, desde lo académico, sí, nosotros vamos a hacer más. Entonces, quería dar ese punto de vista porque pues pienso que es interesante que más allá de eso, de hablar de acciones afirmativas, de traducir a programas, a proyectos, debemos empezar por crear conciencia, ¿sí? Y que no nos dé miedo, sí, avanzar. Algún día nos ha de tocar a nosotros estar en los cargos de decisión, que esa sea la oportunidad para que también enseñemos a convivir y a compartir. Bye. Muchas gracias Oscar, muchas gracias Dora, Aiden, Eloísa. La conversación está chévere, está sabrosa, sino que el tiempo ya, ya se nos agota. La idea sería continuar haciendo estas reflexiones, seguir hablando en torno, siento que es una conversación que queda en puntos suspensivos, es una provocación para unas próximas ocasiones y para cerrar, una frase contundente con la que usted se va, una frase y ya. Yo creo que la cultura nos salva. ¿Sí? La tradición y la cultura es lo que puede proteger a nuestros niños frente a violencias y frente al trabajo infantil, que es el tema como que nos convoca también el día de hoy. Creo que es un tesoro que tenemos en nuestras comunidades que debemos rescatar y que lo tenemos que hacer como una ruana, como una mantica que nos proteja a todos. Muchas gracias. Esa sería mi frase, la cultura nos salva. Yo diría que estamos llamados a seguir tejiendo desde los saberes, a seguir tejiéndonos como país desde la diferencia. Gracias, Dora, lindo. ¿Quién más? Hay una frase que dicen los pueblos indígenas, es cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra, cuenten con nosotros para construir, no para destruir, y recuerden, unidos somos más. Pai señorcito, pai mamitica, ñan caguanacusunche, ñam rinasunche. Gracias, Said. Yo diría que hay que crear infancias felices, reconociendo sus diversidades, reconociendo sus particularidades y sobre todo, tratar de que sean felices, que esté garantizándole a un niño con todas sus particularidades una felicidad. Yo sé que es mucho más difícil tener que educar a un mayor. Cuando un niño nace con todos esos elementos y crece con todos esos elementos, será un niño que va a entregar eso cuando esté grande, va a entregar ese amor, eso que recibió. Entonces yo creo que por ahí es la cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos, chicas. Es un placer escucharles. Es un placer saber de las reflexiones y de cómo viven, cómo lo que viven se puede aplicar para que la infancia sea mejor, ¿sí? Entonces, nada, en una próxima ocasión nos encontramos. Esperemos que sea pronto y bendiciones infinitas. Muchas gracias. Gracias, Catalina y el equipo. A ustedes, compañeros, muchas gracias. Espero en otra oportunidad pues compartir con más calma. Muchos abrazos para todos. Chao, chao. Hasta luego.